Vamos ahora a hablar de temas internacionales. Les comentábamos a lo largo de esta semana la crisis política, social que vive Ecuador a partir de, el detonante fue la fuga de un cabecilla de una de las más importantes bandas criminales en ese país, del narcotráfico. A partir de eso se activaron diferentes atentados en varios puntos del país. Está la retención de decenas de elementos policiales, motines en cárceles, y esto llevó a que el presidente Daniel Noboa declarara, por un lado, un estado de excepción que va a durar 60 días, 2 meses, pero además declaró que el país se encuentra en situación de conflicto armado interno, en otras palabras, de una guerra en contra del crimen organizado, el que ya catalogó de terrorista. Pero en medio de todo este contexto, digamos, ha habido posicionamientos muy importantes desde los sectores populares y sociales de Ecuador, entre otros desde el sector indígena, que a través de la CONAE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, emitió un posicionamiento, me parece sumamente importante, hace un par de días, ayer se los comentamos, en el que está llamando a la unidad en Ecuador, pero le advierte al gobierno que no se aproveche de estos marcos legales, digamos, de este poder tan brutal que tiene para, digamos, cometer atropellos, abusos o imponer leyes. Entre otras cosas, por cierto, que hoy se estaba discutiendo allá en la Asamblea Legislativa de Ecuador el tema del Tratado de Libre Comercio con China, algo que ha sido rechazado justamente por los colectivos indígenas. Y para hablar de esto, le agradezco muchísimo a Apauki Castro que tome esta llamada telefónica. Él es ex dirigente de la CONAE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, y también es el coordinador, digamos, de la estructura del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. Por cierto, que hay representación de este movimiento allá en la Asamblea Legislativa. Apauki Castro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, estimado? Buenas tardes, un gusto poder participar en este espacio. Muchísimas gracias por tomar esta llamada. Ayer intentamos hacer la comunicación, pero tuvimos algunos problemas en el enlace telefónico. Ahora sí te escucho muy bien, Apauki. Por favor, coméntanos a nuestro auditorio cuál es el contexto que está viviendo Ecuador. Aquí las noticias oficiales, digamos, de los medios de comunicación grandes es que el país está en crisis y prácticamente pues dándole la razón a todas las medidas que ha venido imponiendo Daniel Noboa en el marco de esta crisis. ¿Cómo se está viviendo esta crisis allá desde los sectores indígenas populares de Ecuador? Sí, bueno, la crisis es un hecho real, concreto. En ese marco se ha levantado digamos, este dictamen, este decreto desde el gobierno nacional. En esa medida nosotros hemos señalado que tendrán el respaldo, sobre todo como contraparte de la organización indígena, el resguardo territorial que tendremos en nuestras zonas bajo la activación de las guardias indígenas, así como también de políticas pensando en la aplicación de los 21 derechos colectivos, que es prácticamente la autodeterminación. En esa medida, tener el control, si fuese, ¿no es cierto?, de los territorios donde están habitando los pueblos y las nacionalidades. Pero también se ha hecho una advertencia de no pasar sobre encima leyes o acciones que favorezcan al modelo neoliberal y el camino hacia la privatización. Ahí, sin embargo, el día de ayer se vio un claro posicionamiento. Existe una mayoría dentro de la Asamblea Legislativa. En ese marco aprobaron una ley también que entró con carácter urgente, ley de energético, ¿no es cierto?, competitividad energético. En ese sentido, sí hay una preocupación en el movimiento indígena. Sin embargo, nosotros seguimos a predisposición de resguardar, de cuidar los territorios, las zonas donde coexisten y conviven la estructura de la organización. Por ejemplo, aquí en la provincia de Cotopaxi, en la misma medida, nosotros hemos hecho el llamado de tener mayor control. Obviamente, con la declaratoria de estado de excepción y la declaratoria de guerra por conflicto interno,
se han limitado algunas acciones, algunas posibilidades, pero también teniendo en cuenta que estamos atentos al suceso que durante todos estos días se ha estado dando. Sí, y es delicado lo que nos estás comentando también, a Pauqui Castro, entonces, que en el medio de esta crisis, de un estado de excepción, el gobierno ha venido imponiendo entonces nuevas legislaciones contrarias a las demandas populares. Esto es complicado porque no puede, en este contexto de estado de excepción, no puede haber protestas en contra de estas medidas, ¿o sí? Así es, no puede haber, y por eso nosotros también hemos dicho que tiene como la contraparte del movimiento indígena, que es el fortalecimiento territorial. En ese marco, en la estructura que está, por ejemplo, acá en la provincia de Cotopaxi, la zona más de Sierra Centro, aglutina más de 500 comunidades. A ellos se les ha pedido que fortalezcan la defensa, la seguridad en los distintos territorios y en los distintos niveles de la jurisdicción que corresponde. Ahí lamentablemente aquí tenemos situado una cárcel regional, y es en esa medida que tampoco hemos podido, ¿no es cierto?, tomar iniciativa o acciones pensada en el marco de la posibilidad de mantenernos más, digamos, con iniciativas más potentes. Ahora está a la disposición de resguardar, de fortalecer la seguridad territorial. Exacto, que eso es lo prioritario. Solo hay que recordar a la audiencia entonces que lo que intentaba ya el gobierno es la aprobación de la ley de competitividad energética que posibilita la privatización del sector eléctrico. Eso es lo que está en discusión en este momento, Apauqui, en el medio de esta crisis, en el medio de un estado de excepción. Es delicadísimo, ¿no? Así es, ese es el temor, si se quiere, central de las organizaciones sociales populares y de la estructura del movimiento indígena también, porque tenemos claro, Daniel Noboa representa, responde a los intereses de los grandes grupos económicos. Ya vemos cómo con la ley de urgencia, la ley económica urgente, Uh-huh. ahí se condonó más de 2.000 millones de dólares a los grupos económicos. En ese sentido, nosotros vamos a mantener y seguir vigilantes. Sin embargo, en este momento, durante la crisis interna que se ha dictaminado, nuestra contraparte es el cuidado, el resguardo en los territorios, y hemos dicho, no se puede confundir las protestas sociales que hemos hecho, se ha ejecutado durante años anteriores por exigencia y en cumplimiento a los derechos que están consagrados en la misma Constitución, versus al conflicto interno con la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y las mafias. Eso ha sido nuestra postura, y sin embargo ya vemos cómo desde el gobierno nacional no está, digamos, no está escuchando las observaciones, apreciaciones de otros actores y de otros sectores políticos. Y de mi parte vemos que existe como una super confianza. Sin embargo, no se ha visualizado un plan potente, un plan de seguridad evidente que pueda determinar la seguridad en la ciudadanía. Por ejemplo, el día de ayer, en la noche, acá en la provincia de Cotopaxi, de Ecuador, suscitó un hecho bastante, eh, eh, se podría decir, anormal. Uh-huh. Habían ingresado a la casa del ex prefecto para un robo armado, y esas cuestiones sí dejan con bastante preocupación para sostener cualquier posicionamiento, cualquier acción que el movimiento indígena vaya determinando.
Claro, es delicadísimo, delicadísimo esa denuncia que nos acabas de comentar a Pauqui Castro. Preguntarte también a Pauqui, digamos, de un contexto más amplio. Esto no es una situación nueva, esta crisis, digamos. De hecho, en el comunicado de la CONAIE recuerdan por ahí que esto, digamos, viene desde muchos gobiernos anteriores, que esto es resultado de un problema estructural originado por la radicalización de las políticas neoliberales que han destruido al Estado y las instituciones. Es decir, no es como algo nuevo que ocurrió el año pasado y que venga a hacer utilizarlo como justificación el gobierno de Noboa para imponer estas medidas que me parece que más bien profundizan esta lógica neoliberal. Así es, por ejemplo, justo el día de hoy se está, digamos, ayer eh, se aprobó esa ley y hoy se dieron por suspendido el tratamiento con un acuerdo comercial con China. Eso es de mucha preocupación para nosotros y en esa medida vamos a sostener estos planteamientos que, si bien es cierto, permiten y posibilitan llevar una vocería. Muchos gobiernos anteriores no han logrado las intenciones con las que se han sabido sostener por la fuerza de las organizaciones, no únicamente Ujú, del movimiento indígena, ujú, que rechazan las demandas populares, digamos, las demandas antipopulares y que están encaminando a establecer libremente estos lineamientos para tenerlo, digamos, para el cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional y los proyectos neoliberales bastante encaminado a la privatización en el que se reduzca, digamos, la masividad estatal, la presencia del Estado en el territorio ecuatoriano. claro. Me parece que en esa lógica neoliberal de políticas de Noboa se incluye un plan para establecer nuevas cárceles siguiendo un poco el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, pero de parte del sector indígena se rechaza ese proyecto de algunas cárceles nuevas incluidas en territorios indígenas, ¿a Pauqui? Sí, nosotros ya ha dicho el presidente de la República que está con algunos planteamientos de la construcción de una cárcel, según su pronunciamiento oficial, ultra, super y extra segura, Ujú, según dicen, pero vemos de dónde fue que se escapó uno de los líderes de unas bandas delictivas, de una cárcel de máxima seguridad. sí. En ese marco, sí, ya las organizaciones se han pronunciado y se encuentran atentos ante la posible construcción de una cárcel en esos niveles en la provincia que está situada en la Amazonía ecuatoriana, Pastaza, donde están 7 nacionalidades y también las distintas organizaciones y sectores sociales. Claro, claro. Apauqui, y preguntarte ahora sobre la situación de seguridad de las propias comunidades, de los pueblos indígenas allá en Ecuador. En este comunicado de la CONAIE dice, pues hacen un llamado a mantener activas las guardias comunitarias, a controlar el ingreso a los territorios, proteger la vida y la integridad de todas las comunidades y hacen un llamado a la unidad nacional. Ese es digamos, son cuestiones de autoprotección a las que está llamando la propia CONAIE. Preguntarte, digamos, si son suficientes estas medidas de guardias comunitarias y de autoprotección o si pues hay temor, digamos, por tanto ataques del crimen organizado o no sé si también de represalias gubernamentales. Sí, existe precaución más que temor Ujú, a las acciones que se ha estado dictaminando. Sin embargo, en los territorios indígenas, en las comunas, comunidades, en los recintos, ahí hay la posibilidad de resguardarse. Obviamente esto en gobiernos de últimos años
han calificado de también organizaciones o grupos subversivos esta intención de tratar, digamos, dar como la contraparte desde los pueblos y las nacionalidades. Hay como una dinámica de cuidado ante las distintas dinámicas de represión que se han instalado en la población aquí en el país. De acuerdo, Apauqui Castro. Ya una última pregunta. Digo, en este momento no se han planteado posibles movilizaciones o protestas en contra de estas medidas de gobierno o incluso también en contra de las bandas del crimen. ¿De momento se ha planteado o no movilizaciones sociales? No, para nada. Por eso reitero, el dictamen a nivel nacional va en la vía de poner como una contraparte en la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra las mafias. Nosotros únicamente con el resguardo en nuestros territorios y también teniendo la precaución, el cuidado para que no tengan acceso a estos espacios quienes están delinquiendo o están en estas instancias conflictivas. De acuerdo, de acuerdo. Apauqui Castro, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo esto que está sucediendo allá en Ecuador y si me permites, pues la invitación a seguir en comunicación, en contacto para repetir esta entrevista en los próximos días. Claro que sí, estaremos gustosos de poder compartir la información que estamos viviendo acá en el territorio. Ya vamos a ver el tercer día consecutiva de estas declaratorias y bueno, ahí vemos acciones bastante limitadas, sin un plan claro y una excesiva confianza, yo diría un manejo soberbio del presidente de la República cuando no escucha tampoco a distintos actores. Hemos dicho, este no es el tiempo como de estar disputando a partir de las posturas políticas en lo que corresponde al tema de inseguridad. De ahí, el tema de implementación y generación de leyes, hemos dicho que no se promueva leyes neoliberales y que eso podría generar también una reacción, pero hasta el momento nosotros no se ha convocado a movilizaciones, el pedido, el resguardo en los territorios nada más. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias a Apauqui Castro por este contacto. Gracias a ustedes, una buena tarde. Buena tarde, Apauqui Castro, ex dirigente de la CONAIE allá en Ecuador. Hacemos una pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0. Ya regresa Cosa Pública 2.0.